Ya. Bueno, ante todo, buenas noches. Estamos aquí con Angie Roldán, una de las, por así decirlo, grandes personas que ha hecho una de las grandes convocatorias de CI. Y en esta oportunidad ella está aquí para capacitarme, ¿no? Eh, Respecto a lo que yo en un futuro voy a lograr hacer también, que es realizar la convocatoria de CI en este año. Muchas gracias, Angie, por el tiempo que te has dedicado, ¿no? Para poder capacitarme y responder todas las preguntas que tengo. Quiero que me cuentes un poco acerca de cómo es que fue tu convocatoria, cómo es que fue la mejor convocatoria, porque hasta ahorita es una de las referencias más grandes que me han dado que has podido realizar, una de las mejores convocatorias que ha tenido CEIN a lo largo de la historia. Ay, muchas gracias. Bueno, la verdad que la convocatoria que yo hice fue virtual, así que no tuve la oportunidad en sí de poder hacerlo de manera presencial. Eh, eh, Me acuerdo que fue de cuando era, o sea, no, en ese tiempo no hubo postulaciones para hacer DP porque normalmente se hacían postulaciones, ¿ya? Ujú. Entonces me acuerdo que quedé así como elegida porque también de alguna otra forma me ofrecí un poco porque tenía las ganas de querer hacer este reclutamiento y que sea un poco diferente de los anteriores que se tenían, porque sentía que no se veía tan atractivo el centro de estudiantes todavía, ¿no? Entonces necesitábamos como que hacer como chispa para que ellos mismos nos buscaran y quisieran pertenecer a seguir. O sea, ese era el objetivo, ¿no? O sea, creo que antes de hacer tu convocatoria, tu proyecto en sí, porque es un proyecto, tienes que saber cuál va a ser el objetivo. O sea, tú quieres inclusive creo que ahorita ya han ganado más relevancia el centro de estudiantes. He visto que tienen su TikTok. Creo que están más activos que antes. Que cosa que en el tiempo que yo estaba, que era la convocatoria fue para el 2021, no era tan así. Ya, o sea, no era como que tan atractivo pertenecer, creo que era siempre como por referidos, oye, métete y eso, ¿no? Convencíamos, pero la idea es como que ellos deseen, la gente supere a los números de vacantes que tengamos nosotros, ¿no? Porque a veces, inclusive nosotros sufrimos un poquito porque como nos daba la cantidad justa que se registraba y era como que justa a la que necesitábamos dentro del centro, porque ahí mapean cuántos perfiles necesitan, ¿no? Entonces, depende de eso también la difusión. Y ya, bueno, en realidad me hubiera gustado que sea presencial, cosa que creo que tú lo vas a poder hacer de manera presencial y ya lo vienen haciendo de manera presencial. Eso que marcó, yo fui con una línea pasó esto, ¿no? Entonces, y de alguna otra forma tuve referencia de una organización que yo antes estaba y la que pertenecí por bastantes años, que era ISEC, entonces yo había visto cómo hacían un poco sus reclutamientos y en base a eso y también en base a lo que también hacían algunos filtros muy buenos que me gustaron, que eran innovadores, que no sé si se continúa el tema del filtro telefónico que a mí me hicieron, me acuerdo, y fue como que fuera de lo común porque no, normalmente las organizaciones, al menos asociaciones así, no la hacían, ¿no? Entonces me gustó y no dejamos de lado lo que era Sein, pero hicimos nuevas ideas también. Entonces fue una mezcla de ambos. ¿Me escuchas? ¿Cómo? Creo que no. ¿Me escuchas? ¿Sí me logras escuchar? No, no te escucho. Ya, voy a salir y voy a No. volver a entrar. No te salgas. Ah, ya, ok. No, no hay problema, no hay problema. Vuelves a entrar. Ah, creo que ya. ¿Ahora sí me logras escuchar? Sí, 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 ahora te logro escuchar. Ya, claro. Justamente lo que yo quería agregar a la convocatoria, que justamente yo estoy, como te digo, voy a hacer EDP, es justamente agregarle los filtros y ese valor agregado. Yo tengo la oportunidad tal vez de hacerlo presencial, ¿no? El valor agregado que tú le dices a tu convocatoria, ¿cuál es? Ya, el reclutamiento de antes, era creo que dentro de la presentación nosotros armamos equipos, o sea, es que depende del día central, qué es lo que tú quieres, digamos, ver en las personas, ¿no? O sea, qué filtros, y en base a eso hicimos algunas dinámicas, y las dinámicas nos permitieron saber qué cualidades
necesitábamos a las personas, ¿no? Entonces, antes me acuerdo que era todo muy individualista, o sea, yo cuando entré era muy, muy sencillo su reclutamiento, solo era como un filtro de CVs, una llamada telefónica, y no me acuerdo muy bien cómo fue la dinámica, pero fue muy corta. Entonces, algo que a mí me gustó y que fue el valor agregado era como que las personas que llegaban dentro del reclutamiento, dentro del día central, que fue virtual en este caso, los unimos en grupos. Obviamente algunos se conocían, obviamente otros no se conocían. Entonces, la idea era que los juntamos de diferentes promociones para el objetivo era de que se conozcan entre ellos y ver, ya que yo trato con nuevas personas, cómo me desarrollo yo, porque si yo trabajo con mis mismas personas que ya los conozco, obviamente se me va a hacer más fácil como interactuar y todo eso, ¿no? Entonces, ahí buscamos, ahí quizás definíamos qué tal era su proactividad, les dimos un caso para resolver y como que, y tenían que dialogar, ¿no? Entonces, creo que eso, de mi valor agregado fue eso, y por el lado de la línea gráfica fue que todo corrió con un lema, que, a ver, espérate, no me acuerdo cuál era el lema, ya, era aprende haciendo lo que te apasiona, ¿no? O sea, fue como un logo que creé, porque era como que quería, y la idea no era que se repita, o sea, creo que luego algunos lo utilizaron, pero la idea era como que siempre cambie y que la convocatoria tenga como algo representativo. Si este año quiero que lo que más resalte de CI, no sé, que sea algo así, ¿no? Y no va dentro de CI, ¿no? O algo así. Entonces yo puse aprende con lo, ¿cómo? Aprende haciendo lo que te apasiona, porque la idea era como que dentro de SEIN vas aprendiendo indirectamente lo que haces en ingeniería industrial, solo que ya de manera más práctica, ¿no? O sea, pones, si estás en talento, pues empiezas a ver tema de reclutamientos, todo ese tipo de cosas que luego puedes adaptar quizás a una empresa que obviamente tiene más requisitos, ¿no? Pero ya tienes una idea. Entonces, ese era como que el fin del lema, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, tu convocatoria en sí giró en un solo, en un lema, ¿no? En base a lo que tú dices, ¿no? La unión y hacer lo que te apasiona, ¿no? Mira, más o menos te comento yo cuál es mi idea y me gustaría que también des un punto de vista. Mira, te comparto pantalla. Uh-huh. Lo que yo busco justamente es darle ese valor a la convocatoria, ¿no? Dar también que los chicos hagan lo que les guste, pero en base a lo que es la unión, en base a los valores, pues, ¿no? Que prácticamente uno quiere resaltar en CEID. Actualmente podemos ver que ¿Estás CEID es... compartiendo? Porque no me parece. Ahí ella, recién Recién ahorita. ahorita. ¿Me confirmas? ¿Sí se ve? A ver, espera. Ya, sí, sí, ya se ve. Listo. Entonces, lo que yo le quiero dar a esta convocatoria, en primera instancia, es darle ese valor agregado de la unión y que los chicos hagan realmente lo que les gusta. Si hablamos de un contexto actual, podemos ver que la mayoría de personas que han entrado a CEIN, mayormente han entrado porque no tienen una noción de cuál es el objetivo central a lo que se aboca CEIN. Muchos piensan que CEIN suma a tu currículo o CEIN entra porque hacen algunos proyectos, o la mayoría de personas no tiene el objetivo central de CEIN dentro de las prioridades que tienen ellos como tal. Entonces, justamente lo que yo busco en esta convocatoria es tratar de reunir a personas justamente que sepan cuál es el objetivo central de SEI y sientan pues ese compromiso que tienen hacia el centro, en base justamente también a los valores de la unión, la integración, la honestidad, la amabilidad, entre otros tipos de valores, ¿no? Justamente yo quiero tratar de meter ese filtro, porque mayormente hay personas que han entrado a SEIN que están en SEIN y no es como que están muy activas, que digamos. Va a sonar o sea, no quiero tampoco que suene un poquito feo, pero como yo una vez, porque yo postulé para ser director del área GTL, yo como una vez un asesor mío me dijo, que fue Renato, no sé si lo conoces, me dijo, la idea no es ser malo, sino es tratar de, como se dice, quitar algo que no nos permite avanzar. Si las personas no tienen, como por así decirlo, el objetivo central de sí dentro de sus prioridades, entonces es mejor pedirles que se hagan un lado, poder nosotros avanzar pues, como centro de estudiantes. Y justamente lo que yo quiero dar de valor en esta convocatoria es esos filtros exactamente. Filtros de que ayuden pues prácticamente a que las personas que entren a CI sean personas comprometidas desde un inicio en aportar con el centro, ¿no? Como aliado clave para mi convocatoria, por ejemplo, yo tengo a los estudiantes que pertenecen al centro de ingeniería, a los profesores de clase, a los directores de escuela y el director de departamento académicos, como el profesor Jackson Bukeli y el doctor Hermes.
que en una actividad anterior justamente comentaron que a ellos les interesaba mucho este tipo de temas, ¿no? Acerca del centro estudiantil. Y justamente también los DPs de convocatorias anteriores, como en este caso eres tú que me vas a ayudar justamente brindándome estas cositas de cómo es que debo mejorar tal vez mi trabajo para tal vez yo ser el próximo que haga una convocatoria estrella, ¿no? Como tal vez tú lo hiciste. Mis actividades claves justamente son pues en lo que es el inicio de la apertura de la convocatoria, que se quiere hacer a finales de mayo, como finales de mayo, inicios de abril, perdón, finales de mayo, inicios de junio, como finalizando la primera unidad y iniciando la segunda. ¿No? Y justamente la creación de contenido, contenido impactante, como tú dices, ¿no? Tal vez utilizar nuestras redes sociales, como son TikTok, Instagram, Facebook, el WhatsApp y todo ello, ¿no? Para compartir ello. Y justamente acá viene la propuesta de valor mía, que es realizar una convocatoria en base a dinámicas de integración, pero específicas por cada área, ¿no? Un sistema de evaluación que permita, como por así decirlo, un correcto desenvolvimiento de las personas, ¿no? Un correcto desenvolvimiento de, por así decirlo, de los miembros que desean postular o quieren integrarse así, ¿no? Y que justamente los objetivos que ellos tengan estén alineados dentro de lo que tú das dentro y recibes también por parte del centro. Justamente cómo lo quiero hacer en base, como dije, a dinámicas integradoras, ¿no? Hacerlo primero, yo lo quería hacer en 4 fechas, ¿no? En 4 fechas claves. Creo que acá no está mi Excel, pero eran 4 fechas claves. La primera fecha era acerca de una integración como tal, una fecha donde pues los postulantes a CI puedan reunirse, conocerse, integrarse, hacer dinámicas, como tú misma dijiste al inicio, ¿no? O sea, no por ser yo 50 o otra promoción 48 quedarnos con los nuestros, ¿no? Conocernos, ¿no? Esa que sea una primera fase. Yo para una segunda fase trataba de tal vez como por así decirlo, separarlos ya. Utilizar unas dinámicas integradoras. Por ejemplo, los chicos que postulan a marketing se van a un lado, o por ejemplo, a un aula. Los chicos que postulan a logística, a otra aula. Los que postulan, por ejemplo, a GTH, a otra aula. Los que postulan a LKT, a otra aula. Los que postulan a finanzas, a otra aula. O sea, 5 espacios y dividirlos pues por cada tipo de área a la que postulan los chicos, ¿no? Y en base a eso hacerles dinámicas. Por ejemplo, los chicos que postulan en el área de GTH, hacerle una dinámica específica que desarrolle el talento humano. Por ejemplo, una tarde de micrófono abierto donde ellos puedan desenvolverse, puedan expresar cómo se sienten. Por ejemplo, los chicos de marketing, hacer dinámicas que se evoquen a marketing, como por ejemplo la dinámica Vendo a mi amigo, que es justamente una dinámica que creo que se trata de un grupito de personas donde, por ejemplo, te dicen, oye, tú ya tienes, no sé, media hora para que crees un flyer y puedas vender a tu amigo. Y así, ¿no? Con tus características y todo. Por ejemplo, los de finanzas, 30 segundos, una dinámica que, por ejemplo, ayuda principalmente a lo que es vender un producto o tal vez tratar de organizarse mejor, ¿no? Como finanzas, como el área. Y así mismo, por ejemplo, los de AKS, que su dinámica sea innova industrial, por ejemplo, tirar una pelota y decir, yo creo un proyecto, te toca a ti, tú creas otro proyecto, o sea, que salgan como lluvia de ideas, ¿no? Como tal. Y justamente esas dinámicas son como dinámicas de integración, pero filtradoras, ¿no? Y en base a esa segunda fase, tener pues a los directores como tal, para que puedan en base a ese sistema de evaluación, ver si es que cumplen o no cumplen con los requisitos de un perfil idóneo, porque justamente actualmente en CI no tenemos como tal o no hay como tal perfiles idóneos para cada área en específica. Los chicos que entran y los chicos que están dentro de ese y tal vez incluyo y me incluyo también ahí, no conocemos, por ejemplo, cuál es un perfil ideal que debe tener un miembro de GTH o un perfil ideal que debe tener un miembro de marketing o de AKS, finanzas, logística. No tenemos como tal. Y justamente mi convocatoria quiere enfocarse justamente en eso también, en una primera instancia la creación de perfiles pues específicos, ¿no? Como tal para cada área postular. Y en base a eso, evaluarlos en base a esta segunda fase en dinámicas filtradoras específicas, ¿no? Y, por ejemplo, en una tercera fase como tal, volverlos a reunir a todos y empezar a chocolatearlos de nuevo con dinámicas de integración, de unión, y llegar a un punto donde, digamos, por ejemplo, así como dicen, ¿no? Grupos, por ejemplo, grupos de 10 ya, luego grupos de 4 grupos de 5 y que se queden en 5 y, por ejemplo, en la tercera fase que sea la creación de un proyecto como tal.
un proyecto que esté incluido pues 5 chicos que postulan a todas las áreas, ¿no? Y ahí pues puedan crear un proyecto como tal que trate de hacer crecer al centro y que este proyecto, si es que en caso ingresaran a CI, ¿no? Ponerlo en práctica o ponerlo en marcha desde un inicio. Y los que no, pues tratar de recolectar esos proyectos y tenerlos en un repositorio como tal. Ahora, lo que uno quiere, la continua responsabilidad de los postulantes. En base a ello también he creado un sistema pues, de seguimiento para aquellas personas que postulan a seguir. Por ejemplo, la encuesta al finalizar cada etapa durante el proceso de postulación, para saber qué es lo nuevo que han aprendido en base a la postulación. Ellos han podido contribuirse en base a esta convocatoria. Las charlas de postulación durante la postulación, al inicio y al finalizar cada fase, ¿no? Y bueno, la última fase que sea pues la entrevista, ¿no? Como tú misma dices, una entrevista telefónica que te llaman pues en cualquier momento y como tal una entrevista que ya sería como una última fase, una quinta fase que vendría a ser pues la entrevista como tal cara a cara con tu director, ¿no? Y ya, y justamente quería hacerlo en base a estas ideas, ¿no? Que tengo, ¿no? Y como tal, esperar que pues las personas que entren a seguir sean personas justamente que quieran formar o contribuir al centro, ¿no? Por eso es que justamente nuestra relación con los postulantes siempre debe ser unidireccional, es decir, postulante y director, o en este caso representante del director, a evaluar, para que no haya preferencia alguna de que entro porque el director es mi amigo ni ello, ¿no? Y justamente ello. No sé qué te parece mi idea, hay algo que contribuir. Primero, me encanta todo, o sea, que lo has estructurado muy bien. O sea, se nota como muy industrial, me encanta cada paso que has hecho. Me encanta mucho también las dinámicas, ¿ah? Están muy buenas, pero ahí sí te voy a dar como una recomendación. Ujú. Lo que pasa es de que cuando las personas, en cualquier reclutamiento, las personas postulan, tú tienes un número que necesitas para cada área, ¿no? O sea, a ti te dan como, mira, necesitamos 3 perfiles para marketing, tal, tal. Entonces, va a haber personas que un montón van a querer marketing. Entonces, si tú los separas por a su gusto de lo que ellos quieren, a veces pasa que no siempre lo que ellos quieren quizás es lo que a Sein le favorece. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un perfil de marketing, pero me gusta, o sea, soy buena diseñando, pero me gusta también GTH, pero aún así yo necesito más perfiles, como Sein, ¿no? Entonces, creo que incluir, o sea, me gustan las dinámicas y manténlas, pero no las segmentes por quizás a modo de sugerencia, no los segmentes por preferencia. Si yo quiero marketing, voy allá, porque a veces dentro del reclutamiento te vas a dar cuenta que ciertas personas, por más que quieran un área, porque tienen conocimiento poco de lo que hace el área, hay que tener en cuenta que quizás cachimbos o esas personas que netamente no saben qué es lo que abarca marketing, que no solo es diseño, sino también cómo son estrategias para ventas o cosas así, entonces no conocen a cabalidad, ¿no? Además que en SEIN, un finanzas de SEIN no hace lo mismo que un finanzas que él pueda conocer que haga una empresa, ¿no? Entonces, te sugiero que para que no tengas tampoco en un lado 5, en otro 3, en otro a veces un gato que solo quiera, no sé, el área menos llamativa, porque va a ver que la gente se va a querer ir por el área donde las personas, no sé, son más chéveres, ¿no? Puede ser y va a caer sin, ese no es el objetivo, pero va a pasar, ¿no? Creo que ya en el momento de retención ya ese es el problema que ya le pertenece a GTH en su momento, aquellos que ya recluten y eso y mantenerlos, el equipo ya los retenga, ¿no? Y que no se prioricen otras cosas, ¿no? Ellos a nivel personal. Pero eso nada más hay que tener en cuenta, pero las dinámicas las veo muy buenas para que los hagas en el día central de manera presencial, ¿no? Ahí lo puedes ver si solo te quedas con 4, dependiendo del tiempo que tú tengas, pero que todos pasen por cada una, o sea, la idea es de, y ahí tú te vas dando cuenta, este tiene más habilidad en marketing, es que tú mismo te des cuenta y que ellos no elijan por ti, porque ustedes como reclutadores que son, Ujú. pueden más o menos rescatar qué capacidades ellos tienen que a veces ellos desconocen, ¿no? Ah, ok. Entonces, tú recomiendas que, por ejemplo, para esta segunda fase que yo le he hecho así tipo estructurado, que no lo haga estructurado, sino nos reunamos todos y las dinámicas les aplique a todos y ver, por ejemplo, en qué dinámicas se desenvuelven más eh, y en base a ello ubicarlos. ¿Se trata de decirme, Angie? Sí,
Sí, sí, sí, te escucho a veces lag, pero sí, eso es, por ejemplo, en el vendo a mi amigo, obviamente los reúnes, si son como 20, los reúnes en grupos y les das como una tarea que tienen que hacer, no sé, poner en un papelote, como dicen, ¿no? Vender un papelote y poner todas las actividades escojan uno de ustedes que salga a exponer. Entonces, ahí ellos mismos y ahí obviamente en el grupo no puedes poner a todos de la misma emoción y jugar ¿no? con diferentes y ahí entre ellos van a tener que escoger al mejor, al mayor hablador y eso, y entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿no? O la persona que está, ustedes también tienen que tener en cuenta que no solo califican el resultado, sino en el momento del trabajo de equipo hay personas que están escuchando, ahí vas viendo quién hace mejor el diseño, quién hace la letra, quizás ahí, y ahí ustedes, ahí ya los que evalúan, y eso también tienes que considerar que tener un equipo evaluador ahí en el mismo para que vayan chequeando y tener y lo que yo hacía era como que cada evaluador, y que creo que todavía se hace, cada evaluador tiene ciertas personas a que tiene que evaluar, entonces tiene que estar pendiente de esas personas y le va a ir calificando. Ah, eso es algo también que innové. Yo innové un sistema de evaluación que no sea muy subjetivo, porque antes pasaba de que tú le ponías, no sé, trabajo en equipo del 1 al 4 y la gente, todos ponían 4, ¿ya? Entonces yo hice como una tablita de a quién considerar 1, 2, o sea, el puntaje 1, personas que solo hablan poco y eso. 2, personas que tal, tal, y, o sea, y así más o menos con esa rúbrica, por así decirlo, se guiaban. Te estoy pasando mi carpeta para que igual los cheques y lo puedas Ujú, revisar, ahí están todas las herramientas y hasta lo puedes solo imprimir y darles como que te guíes, no es como una guía, que claro. creo que hay el de véndeme en 30 segundos, hay esa dinámica también, creo, pero con objetos raros. ¿Qué es lo que se hacía? Ay, me acuerdo que eso lo copié, para ver qué tal lo hacían. Sí. Y ya, eso, o sea, como que únelos, porque obviamente va a haber más gente de lo normal. Y así, utiliza todo, pero las dinámicas me gusta, ¿eh? Me gusta, estaba acá en el micrófono abierto también. Este sistema de evaluación, yo traté de hacer también mi guía. Mira, te comento un poquito. Mis criterios evaluar y tratar de justamente enumerarlos. ¿Crees que tal vez debería mejorar esa guía? O tal No, vez, no, no, me parece que está perfecto, pero tú, por ejemplo, ponle número a cada uno, solo obviamente le vas a dar a varias personas, tú, así te va más fácil solo sumar el número. Entonces, el sí ponle, no sé, 4, dependiendo cómo es el rango, ponle un número para que tú cuando ya cada evaluador te entregue, tú solo lo sumes y así te salga más rápido porque tienes que ir, obviamente va a haber primera fase, no sé si lo van a cada 2 fases, lo van a ir sacando a personas, entonces ahí claro, tienes que saber el puntaje, ¿no? claro. Entonces, o sea, por ejemplo, le pongo arriba una leyenda, ¿no? Por ejemplo, sí, cuatro, a veces tres, trata de intentarlo dos, Ajá, y que lo sumen y al claro. final en base a ese suma y como que descartando personas y ello. Exacto, claro, si es que por ejemplo están postulando unos 20 y necesitas solo 10 perfiles, tienes que, dependiendo de qué fase, si las 2 primeras fases la pasa y que sea acumulativo, porque creo que van a evaluar en cada fase, ¿no? Que sea Sí, acumulativo y así vas viendo, ¿no? Si en la segunda fase ya necesito ir sacando a unos 5, ya tienes que ver a quiénes los que tienen menor puntaje, ¿no? Y lo conversas, obviamente, ¿no? En este caso, con el director de GTH. Me acuerdo que yo trabajé de la mano con Renato, pues. Renato, todo un amor, de verdad. Me encantó ese madrugada, me acuerdo, me hiciste recordar, o sea, es bonito que me hayan hablado porque siempre que me hablan de esto, me hace recordar que a veces nos amanecimos una vez hasta las 4 de la mañana para terminar las diapositivas. Y fue muy bonito. ¿consideras, Angie, disculpa, que la virtualidad en este proceso de convocatoria tal vez sea un aliado clave para, no sé, por ejemplo, algún tipo de recurso? Por ejemplo, yo entré así en el año pasado y mi convocatoria fue virtual presencial, pero creo yo que no se llegaba como tal a un objetivo central, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se puede usar, por ejemplo, las reuniones, las entrevistas, podrían ser por Meet, por Zoom, o crees que sería mejor o hacerlo más efectivo, por ejemplo, hacerlo cara a cara con el entrevistador? Yo creo que varía mucho en el tema del tiempo de que ustedes tengan, ¿no? Ujú. Porque si es una etapa ya final, bastaría con hacerlo virtual. Pero lo que sí te recomiendo es que estas dinámicas sí sean presencial, ¿no? El día central que sí sea presencial. De manera virtual no se puede, ¿cómo te explico? Me acuerdo que no se evaluaba del todo bien porque algunos hablaban, algunos no, es como que
temerarios, algunos como nos dejaban mute, o sea, no podemos controlar eso, ¿no? Entonces, de manera Claro, presencial podemos calificar. Que la etapa final de entrevista ya no es como tanto calificar como cómo se comporta él, sino como que simplemente las respuestas, ¿no? claro, ok. ¿Y cómo, por ejemplo, manejaría o afrontaría el tema de los tiempos con los chicos para este tipo de dinámicas? ¿Me puedes, por ejemplo, aconsejar en ello cómo tal vez enfrentar? Porque, por ejemplo, yo puedo decir tal hora y ello. Ajá. Sí, mira, tú tienes que ser estratégico ahí viendo el horario, no sé cómo está ahorita, la verdad, cuando empiezan sus clases, o si ya empezaron, estoy un poco desactualizada, pero ya lo que yo hice es tener dos horarios, uno que sea mañana y otro tarde, ¿ya? Ya, Y a las personas le dábamos un formulario para que se inscriba en cuál sería, pero sí o sí, solo esas dos opciones, ¿no? Y si la persona realmente quiere pertenecer, te va a decir, pero no puedo por tal, puedo ser, entonces a esas personas ya sería como un caso excepcional y ahí evalúas tú con tu director de GTH qué podrían hacer, ¿no? Pero siempre, si las personas realmente quieren pertenecer, pues no va a haber algo que les impida y van a ir, ¿no? Entonces, pero igual tienen que escoger una fecha que crean que sea accesible, ¿no? claro, como tal. Exacto. Justamente por eso la idea era hacerlo como que finalizando, por así decirlo, mayo, iniciando junio, como para que acabe los exámenes e inicie pues la segunda unidad y como que más relajados todos y ya poder realizar la convocatoria. Justamente en base a la acogida también del público. Por ejemplo, yo también he estado pensando en la idea de, bueno, yo le digo volantear, pero no se dice volantear, sino se dice promocionar, creo, ir, por ejemplo, no sé, pasar por las aulas, un QR y decirles, no, voy, inscríbete y ello, porque justamente a veces siento yo de que si subimos, por ejemplo, estados o TikTok, son pocos aquellos que tal vez se centran en ver, ¿no? Porque a veces veo que la mayoría agarra y pasa, 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 y no se dedica como tal a ver o leer. Tal vez algún otro tipo de, como por así decirlo, promocionar esta convocatoria, alguna idea de cómo hacerlo. No, lo que acabas de decir es perfecto. O sea, ir, pedir, profesor, unos 5 minutitos, los invitas, y eso no te va a costar nada, los invitas rapidito. Y si puedes imprimir en hojas bond, mejor que ellos lo tengan y lo escaneen, porque a veces va a haber profesores que están, pero ya quieren solo un ratito, entonces así los dejas a ellos para que luego escaneen y llenen el formulario. No sé si el formulario es grande, entonces no lo van a hacer en el momento, si necesitan subir algún documento, entonces preferible también hacer el formulario que no sea muy difícil de llenar. O sea, la idea es como que ni muchos filtros, porque me acuerdo que antes mucho pedían CV, si no, no te dejaban, nosotros lo quitamos, porque la idea es como que se te va a formar también, ¿no? O sea, no va a tener quizás al inicio un CV muy wow, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Hacerlo un poco sencillo, pero así vas a garantizar tener mayor inscritos, ¿no? Ahora, asistencia a todo eso va a haber personas que no van a llegar a asistir, pero hay que evitar que ese porcentaje sea menor de los que no asistan, ¿no? Claro, ¿consideras que el CV debería ser importante antes o después de la evaluación? Por ejemplo, yo como una persona nueva que se va a inscribir, ¿crees que debería, por así decirlo, implementar mi CV durante la etapa de inscripción, alcanzarle justamente al centro como tal el CV, ¿no? ¿Crees que debería yo añadirle el CV a uno de los requisitos como tal? Porque, por ejemplo, a mí me pidieron CV. Cuando yo entré a seguir, a mí me pidieron CV. Y para mí era un poco como que complicado, tedioso, porque yo no tenía un CV como tal. No tenía experiencia, por así decirlo. Entonces, como que no sabía qué añadir en mi CV, qué añadir en mis experiencias, en mis logros. Creo que la última opción que tuve fue enviar mi plan de desarrollo personal del primer ciclo del profesor Castillo como un CV y eso lo envié y con eso me aceptaron. Pero ¿crees que los chicos como tal deberían ya tener un CV para pedirles como requisito o tal vez no? Ya, mira, yo quise quitar el CV ya, pero me dijo algo Renato, me dijo que eso nos ayuda a permitir de que algunas personas realmente no tenían CV, pero se notó que hicieron el esfuerzo de hacer su CV y lo subieron y eso ya era como un punto extra. Pero yo le dije, hay que tenerlo como opcional, no como obligatorio en el formulario, porque va a haber personas que no tienen tiempo, quieren registrarse ya
y después dicen, no, después me registro y las finales se les olvidó y no lo hacen, pero sí tenían ganas, ¿no? Entonces, que esto no sea un impedimento para ellos, porque tampoco es algo que a nosotros nos interese demasiado tener un CV, ¿no? Lo que sí Claro. hicimos es darles un template. Le dijimos, si no sabes cómo llenar un CV, te dejamos un template y le dejamos un template para que ellos puedan llenar, ¿no? Entonces, esa era una opción, pero sí igual lo pusimos como opcional. ¿Qué es un template? Perdón, mi ignorancia. Ah, el template es como que un CV, para solo los datos, o sea, como un CV, un formato de un CV, un formato de un Ah, CV ya, ok. en Word. Te lo descargo y lleno mis datos para que ellos tengan una orientación de cómo es un CV. Ajá. Claro. Ah, ya. Ok, listo. Aparte de ello, bueno, después de, por así decirlo, la convocatoria, las personas, una vez, ¿crees que con lo que yo voy a agregar o lo que voy a hacer, crees que los que nuevos entran a seguir tengan como prioridad el centro? Porque justamente lo que yo quiero como, que yo quería postular como director era que las personas que entren a CI, o sea, sean personas que sean comprometidas en base justamente a estos filtros, a este sistema de evaluación que yo quiero implementar, por así decirlo, en la convocatoria, ¿no? Para que se sientan pues como que con las ganas de querer motivar, por así decirlo, o querer hacer crecer todavía el centro. ¿Crees que con todo lo que te he explicado y en base a las sugerencias, crees que ese objetivo como tal, esa meta, se llegue a lograr? Sí, mira, yo para serte súper sincera, ellos van a notar qué minuciosidad le has puesto a la convocatoria. Y eso, por ejemplo, yo, para ser súper sincera, yo no tuve un montón de inscritos, ¿ah? Y si lo recuerdan por qué fue una buena convocatoria, es por todo lo que hubo detrás. O sea, sí hubo difusión, por más que fue virtual. También hubo, o sea, detrás el equipo estuvo todo con un Excel, o sea, todo estaba full ordenado a diferencia de otros años. Entonces, ahí te envié la carpeta para que lo puedas revisar. Entonces, Ujú. creo que eso les hizo recordar de que por más que no tuvimos como un montón de inscritos, porque literalmente tuvimos pocos inscritos y pocos, y justo alcanzaban para la cantidad que nosotros necesitamos. Espera, espera rápido, voy a avisar algo. Ujú. Ya, me estaban llamando. Ya, yo gritando. Y la cosa es de que, a pesar de eso, recordaban porque desde atrás, desde CEIN, o sea, hicimos un gran trabajo, o sea, nos esmeramos en las diapositivas, todo fue como, realmente era una temática era de intensamente, cada grupo era alegría y así, entonces, que se vea reflejado eso, la gente cuando ingresa va a decir, wow, o sea, como que esta gente sí le mete pasión, ¿no? O sea, le mete pasión a lo que hace. Y me gustaría dar mi granito de arena. Pero a pesar de que ellos ingresen con esa emoción, ya es chamba de GTH que lo retenga porque a veces se pierde, ¿no? Entonces, también date, a pesar de eso, mira, yo por más de querer hacer la mejor convocatoria, no se pudo porque a CI no lo veían atractivo, ¿me entiendes? Así de que yo pusiera un montón de videos y eso, o sea, es la imagen que ya Sein se ganaba, Sein ya no tenía los mismos proyectos de antes, Sein ya no hacía la expoferia laboral como antes, entonces todas esas cosas se iban perdiendo, entonces eso ya como que quede para los próximos también DPs y que si está grabando, es la imagen que genera el centro al transcurso de los años, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo ingresé a Cachimba, las personas me recibían de CI, nos contactaron y nos hicieron una reunión a todos los cachimbos sin siquiera empezar las clases y la gente se reunió y ahí es donde se conoció antes de que empezaran las clases. No sé si se mantiene, pero si no lo hacen, pues deberían volver a hacerlo, ¿no? Entonces, la imagen de GTH no se va a basar en una convocatoria, pero puedes reavivarla, pero de ahí que la mantengan ya es cuestión de todo el centro, de todo GTH, bueno, no solo GTH, de todas las áreas, los directores, ¿no? Y ya, eso ya ahí sí no podrás poner dando, pero de que el objetivo le brindes la mejor experiencia, sí, en la convocatoria, ¿no? O sea, y que entren motivados, sí, eso sí puedes lograrlo. Y con todas las dinámicas que me has mostrado, se ve muy atractivo. También en la parte presencial del día central, si vas a poner diapositivas, tú hazlo bonito, con una temática, los grupos, así lo bonito y así ellos se van a sentir como súper chéveres, ¿no? Claro, ¿a qué te refieres con grupos? Me quedé con esa idea. Ahí ya. Te voy a, mira, te voy a mostrar. Espérate, creo que sí lo tengo acá. A ver, déjame ver. Ujú. Sí, sí. Mira. Pucha, si hubiera sido esto,
presencial hubiera sido bonito. Obviamente no sé en qué espacio van a utilizar ustedes, pero ya aquí está. Ahí creo que sí. No, acá está. A ver. Mira, estas fueron las diapositivas, ¿ya? Igual ahí creo que te compartí la carpeta. Si lo estás viendo, me avisas. Sí, da que carga. Sí, Ya ya me se vi. compartió. Ya, por ejemplo, ese es el logo que te digo. Aprende que estoy antes. Seindistas que ya están trabajando, por ejemplo, de hace 3, 4 años que están trabajando, les pides un videito y que te envíen y te digan, yo fui, no sé, directora de GTH y ahorita estoy trabajando ahí y GTH me ayudó bastante, no sé, ¿no? O sea, personas que ya fueron y que te digan sus mejores recuerdos, o mi mejor recuerdo en GTH es cuando hicimos tal cosa, ¿no? También puede ser algo como que atractivo, ¿no? Mira, por ejemplo, estas diapositivas, ya, es como que, si te das cuenta, todo estaba como de intensamente y luego revelamos, o sea, ellos no sabían, ¿ya? Luego revelamos que, bueno, aquí hablamos un poquito de lo que es EI, ¿no? Obviamente ellos tienen que saber cómo nació y ahí es donde conozcamos a sus equipos, o sea, a las personas los dividimos en equipos porque ya se habían registrado, ya sabíamos quiénes eran, quiénes iban a ir en el turno de la mañana, quiénes iban en el turno de la tarde, entonces nosotros nos encargamos de reunirlos así, ¿no? Y ahí estaban sus nombres de cada uno. Siempre hay que considerar que ahí al último momento ciertas personas no van y me acuerdo que en un equipo quizás quedaban 2 personas, tuvimos que trasladarlos a otros equipos, entonces ahí tienes que moverte rápido con tu equipo de ahí del reclutamiento. Y ya, entonces ahí como que todo era con temática, ¿no? Temor también y las dinámicas, ¿no? El jurado de la primera dinámica y ahí, los nombres de las dinámicas eran relacionadas a la temática, ¿no? O sea, sobre tus emociones, ¿no? Pero era algo así, ¿no? Pero detrás obviamente había ciertas rúbricas, ¿no? Cambia de memoria y todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ujú. ahí te lo dejé toda la carpeta que está aquí, por ejemplo. El contenido en redes, la documentación, los filtros. Este es mi... Ay, no, no, espérate. Creo que no estoy... Ya, acá. Creo que ya cambié. Por ejemplo, fue mi... ¿Cómo se llama? Bueno, yo le digo tool, la herramienta principal donde estaba todo nuestro material, o sea, cada uno podía entrar a cada link de todas las herramientas que teníamos. Aquí estaba nuestro calendario de cómo íbamos. Es importante tener como fecha límite, cuándo van a ser mis inscripciones, una semana, cuánto tiempo, todo eso, ¿no? Para ir viendo nuestro tema de difusión, ¿no? Porque va a haber un equipo de marketing y todo. Ahí íbamos viendo, bueno, ni me acuerdo, los evaluadores que iban a estar presentes. Y aquí está casi todo, ahí están las personas que estaban postulando, me acuerdo, qué promoción, y así nos íbamos dando cuenta a cómo unirlos. Ahí me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuántos filtros fueron, pero la llamada era después de la dinámica. La dinámica central era la primero, después venía la llamada telefónica y el último era la entrevista. Creo que eran 3 fases. Ya ni me acuerdo, la verdad. Y ya, eso es un poquito. A eso me refería. Los reuniste en base o sea, como que al inicio tratar de, como tú dices, agruparlos así, ¿no? O sea, diferentes promociones, que nazca una emoción como tal, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, uno de los 46, 47, 48, sí, los mezclaba. Obviamente a veces se repetían, pero ya trataba de ahí mezclarlos y ponía, ustedes van a ser el equipo alegría, ustedes van a ser tal, tal, y de ahí venían las dinámicas. Las dinámicas generalmente eran grupales, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera era acerca de como que ponerse un nombre de equipo, ¿no? Un nombre de equipo. Si tendrá que crear un nombre de equipo y un valor que los identifique, que deba tener un seindista y por qué. Las cualidades que debería tener un seindista y por qué. O sea, ahí también te vas dando cuenta cómo ellos perciben al centro, ¿no? O sea, como que qué actitudes o qué cosas crees que debe tener un seindista, ¿no? Entonces, y una persona pueden elegir a quién, si sale todo el grupo o una persona y ahí también vas viendo, ¿no? La proactividad, si uno se ofrece o si todos quieren como la unión, ¿no? Entonces ahí vas como haciendo, ¿no? El perfil. Claro. ¿Qué temática crees que yo le podría dar a esta convocatoria, por ejemplo? Tú hiciste intensamente. ¿Qué temática, por ejemplo, podría hacerle yo? ¿Alguna Uy, idea? a ver, algo que esté de moda, a ver, algo de...
alguna película que se te venga a mente. Yo me acuerdo que estaba también entre Avengers, me acuerdo yo, en ese entonces porque estaba de moda, creo que el mundo en game, y eso no me acuerdo que me gustaba. Yo participé, esa temática lo robé de Isaac, porque en Isaac me acuerdo que yo participé en uno de Harry Potter, ¿ya? Pero yo no quería ser el mismo, porque yo decía, no, tiene que ser otro. También participé en uno que era de Divergente, de verdad, ¿te acuerdas de la película? Entonces, generalmente así, o sea, de alguna película, algo que sea boom, puedes sacar. Ahorita no se me viene algo en mente. No se me viene algo en mente que ahorita últimamente que esté boom. Pero las que te digo, esa, o sea, las que yo antes participé era de Claro. verdad, esa de los grupos, pues dentro de Insurgente, el otro era de Harry Potter, que eran las 4 casas. El otro era que yo tenía en mente, eran las piedras del infinito. Eso quería Ah, hacerlo, la de pero los era muy mal. Avengers. Sí, de los Avengers, las piedras del infinito, pero eran muchos y dije, pucha, si son pocas personas, entonces por eso elegí intensamente también, ¿no? Dije, bueno, intensamente se acopla, y lo acoplamos. Las dinámicas eran diferentes, pero las acoplamos como que, sobre tus emociones. Le pusimos un nombre, ¿no? Que se relacionado. Y ya eso, sí, a ver, ¿qué otras películas más? No se me ocurre, pero si se me ocurre, te las digo por WhatsApp. Bacán, gracias, Angie. ¿Tú crees? Entonces, puedo ver yo también que la contribución de IESEC también a tu, ¿cómo decirte? A la convocatoria que tú has hecho ha ayudado bastante, por lo que veo. No, prácticamente Demasiado, tú demasiado. has tomado, por así decirlo, estructuras de IESEC para tratar de acoplarlas a SEIN. Y justamente lo que yo quería es justamente eso, saber qué otras estructuras de otras organizaciones poder acoplar a esta convocatoria. Y me alegro bastante que me estés dando justamente esta, ¿cómo se dice? Capacitación, ¿no? Como tal. Otra pregunta que tengo, por ejemplo, tú dices que los agrupaste y ese grupo se mantenía hasta el final de la fase o al final de toda la convocatoria. No, solo de esa fase, sí, porque, o sea, las otras fases ya eran individuales, pues llamada teléfono individual, la otra era entrevista individual, pues, ¿no? Entonces ya, algo que queríamos hacer era de que después de ese equipo, dejarles una tarea, me acuerdo, no me acuerdo si lo hiciste, pero era dejarles una tarea para ver si ellos se comunican, obviamente el interno tienen que comunicarse para presentar un caso, ¿no? Un caso, o sea, presenta algo innovador, un proyecto innovador que SEIN debería correr, y entonces le dan plazo hasta el día siguiente y solo que presenten las diapositivas y que salga de manera virtual, ¿no? Entonces como que ahí inclusive pueden sacar ideas ustedes, no sé, un curso de tal, o ciclo cero, lo que sea, entonces ellos tienen que crear ese tipo de proyectos de ese mismo grupo, ¿no? También Claro, ahí eso, veíamos. Uh-huh. claro, justamente eso yo quería implementarlo en mi tercera fase, lo que tú estás diciendo. El hecho de que se reúnan como tal, creen un proyecto como tal y puedan, pues, como tú dices, exponerlo, tratar de comunicarse entre ellos y lo demás. Justamente, por ejemplo, yo tengo bueno, esas 5 fases, ¿no? Que quería hacer la entrevista, que es personal, la llamada telefónica, que es personal también. Como tal, estas 3 fases, primero la presentación, luego la fase, como te digo, de las dinámicas que te mostré más o menos, y la tercera fase que es acerca de como tal que creen un proyecto como tal. Esas 3 fases, ¿tú consideras que, por ejemplo, yo tal vez debería chocolatear siempre los grupos o tal vez mantener los mismos hasta el final? Uy, es que dependiendo cómo las vas a hacer, o sea, la presentación, ¿qué incluye dentro de la presentación? Por O sea, la ejemplo, parte de la presentación. del proyecto como tal. Porque, por ejemplo, has dicho presentación, las dinámicas que creo que eran 5, más o menos, creo. Claro. Y la otra es del proyecto. Entonces, la primera, ¿de qué trata? Por ejemplo, trataría de hacer como tal dinámicas, tratar de explicarles qué es EI, tal vez hacer un mini bailetón, entrar, por ejemplo, a decir, poner en la pantalla, ¿no? Una cuenta regresiva y que todos estén tipo sentados y entramos así tipo como Laura Loca animándolos, diciendo párense, bailen como tal. Y ya, por ejemplo, acaba el tiempo, pum, ya. Y hola chicos, ¿qué tal? Me llamo tal y bueno, bienvenidos a la convocatoria CI. Y ya luego damos paso, por ejemplo, a Joana, que es la presidenta, que explique qué es EIN, cuál es la historia como tal, hacer unas dinámicas al toque ahí nada más. Y, por ejemplo, se cierra la primera fase. Se cerraría la primera fase, o sea, explicándoles qué es EIN, cuál es el objetivo central de EIN como tal. Como una anticipación al día central, que vendría a ser, pues, las dinámicas como tal, ¿no? Las dinámicas como tal.
Ya, yo creo que eso debes, mira, si te diste cuenta en las diapositivas lo juntamos, porque también es el tema del tiempo, o sea, Mm, ¿no? Entonces, si va a ser presencial, entonces, esas dos cosas lo juntamos, o sea, obviamente todo durará como 2 horas, ya, más o menos. claro. Entonces, al inicio, obviamente, la presentación que sea mínima, si te das cuenta, no pusimos áreas, pero no cada director habló. Esa de que cada director hable, que cómo es su organigrama, eso ya se hace después para las personas que ya pasan literalmente su inducción, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, eso de ahí yo creo que te sugiero que lo unas igual por factor tiempo, porque vas a hacer y ahí haces tus dinámicas. O sea, después de la presentación, ahí nada más arrancas con tus dinámicas. Y el proyecto que pensabas hacerlo, eso te lo dejo a elección, que si quieres evaluarlos en ese momento, que sea parte de una de tus dinámicas y darles con tiempo, no sé, unos 10 minutos les dejamos para que creen esto y donde tiene que obtener tal, 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 ¿no? Entonces puede ser tu última dinámica, quizás tu última dinámica de ese día, o puedes hacerlo quizás aparte, pero ya como de manera virtual. Porque si mueves a tanta gente, como 2 días consecutivos se le va a hacer pesado ya. Entonces, la Claro, idea es como, entonces un día ajá. solo con dinámicas y, por ejemplo, otro día la llamada telefónica La y, llamada sí, normal. Ujú. y Otro el día. otro día que sea, por ejemplo, como tal la entrevista. O sea, que hacerlo, esas 5 fases, tratar de reducirla a 3, como tal. Exacto. Sí, sí. Sí, yo Ah, te sugiero eso. Pues las dos primeras las puedes normalmente, o las tres primeras las puedes normalmente unir, ¿ah? Yo lo veo ya llamadas y fijo normal porque es como que yo estoy un sábado y de la nada, pum, me llaman y ahí, ¿no? O sea, ahí ya está, tu fase terminada. Y la otra es la parte de la entrevista, que eso ya es cuando, ya como es los que casi ya están a punto de pasar a seguir, eso se coordina ya con ellos, ¿no? Te sugiero también que lo puedas hacer virtual para que agilices las cosas, porque si no, les van a estar paseando tal día, y bueno, entonces ahí claro, mejor, ¿no? Y ya, claro, eso. agendarlo virtual o tal vez preguntarle a los chicos la disponibilidad, ¿no? En base, por Claro, ejemplo. terminando una clase también puede ser, ¿no? O sea, dependiendo si ellos se acoplan, no, pero puede ser presencial, termino justo yo también, ya, pum, no, puede ser también, ¿no? Ahí ya Listo. selección del evaluador. Claro, y por ejemplo, ¿tú consideras de que, por ejemplo, ya, hablando un poquito más sobre esta convocatoria que yo pienso hacer, ¿crees, cuál era mi pregunta? ¿Crees que el valor agregado que yo le estoy dando va a contribuir a la vida de las personas como tal? ¿Cómo? O sea, ¿crees que el valor agregado que yo le estoy dando va a contribuir o va a impactar a las personas como tal que entren? O sea, ¿crees que se queden con esa acogida que les estamos dando y, como te repito, hagan las cosas bien? Porque principalmente ese es mi miedo, de que las personas que entren como tal, pero no se sientan que no es como tal una convocatoria, porque yo también quiero, como se dice, marcar historias, hacer la mejor convocatoria, o sea, porque mis ganas están, yo desde que entré a CI, vi convocatoria y dije, ya, este tiene que ser mi proyecto. Me estuve aguantando inducción, me aguanté gestiones, me aguanté capacitaciones para hacer, y no, porque hicieron un concurso también, un concurso para hacer de PES. Entonces todos concursaron, concursó Aline, concursé yo, concursó Caspito, varias personas concursaron. Y como que justamente les impactó y justamente ahora yo, como se dice, una de mis metas es marcar la historia. O sea, que así como dicen que Angie tuvo la mejor convocatoria, que ahora digan, no sé, Angie, Diego, ya la mejor convocatoria, ahora que haya un tercero. Entonces, justamente, ¿crees que yo llegue, como se dice, como tal? ¿Me tienes fe? No, más que, como tú dices, ahí sí, ¿sí me escuchas? Porque te veo la, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Sí, Sí, ya. Porque, o sea, yo siento que todo es lo que hay detrás. O sea, si tú haces un buen trabajo detrás, se va a ver reflejado sí o sí, o sea, tal cual. Y te lo digo porque, mira, yo cuando ingresé, bueno, en este caso en CI no fue así, pero en donde, ¿por qué crees que yo quise replicar lo de IESEC? Porque yo cuando ingresé a IESEC, o sea, por más que fue virtual, amé, o sea, yo me enamoré porque todos estaban bailando, las personas, esta era virtual, pero estaban prendidas sus cámaras y yo llegaba, o sea, con mi cámara apagada y bailaban y hacían, o sea, y entonces yo dije, aquí es mi lugar, ¿no? Entonces, la idea es de que tú quieres eso, ¿no? Que ellos también se sientan cómodos, entonces, si tú reflejas eso, ellos lo van a querer desde un principio, ¿no? Entonces, todo depende de cómo
tú lo vas a reflejar. Y yo siento que ya tienes como encaminado, lo tienes claro, cuál es tu objetivo, y desde ahí que partas ya lo vas a hacer increíble. De verdad te deseo lo mejor. Y me gusta bastante tu energía. O sea, siento que va a prometer esta convocatoria. Así que te deseo lo mejor de verdad. Y que ahora ya no sea Angie, sino sea, por favor, Diego el mejor DP. Que Gracias. así tú estés recomendando, así como yo ahorita, a próximos DPs para que también hagan una convocatoria estupenda, ¿no? Muchas gracias, Angie. Y más bien gracias también por el tiempo que te has tomado, ¿no? Por acá venir, ¿cómo se dice? A capacitar remotes, ¿no? En un momento Angie, ahora que sea Angie Diego y en un futuro tercero y así, ¿no? Porque justamente eso es lo que se quiere, marcar historia, marcar, como se dice, algo en la historia sin que te recuerden por algo, ¿no? Que te recuerden por algo. Y es muy bonito eso. Más bien, muchas, pero muchísimas gracias, Angie, por tu tiempo. Entonces, de acá estaremos hablando cualquier cosita si te necesito. Agradecerte mucho por el tiempo. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, que están viendo, bueno, la grabación. Eh, Se les promete una convocatoria extraordinaria. Y Angie está que dice que nos va a ir súper Sí, bien, así que los la esperamos. bendición. Listo. Más bien nos tomamos una fotito. No Ya. sé si, ¿cómo